Recuerden que nosotros terminamos el módulo Word el día de hoy en esta sesión. Si tuvieran preguntas, podrían hacerlo. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre esta sesión. Al finalizar, lo que vamos o van a aprender va a ser la creación de formularios, va a ser la aplicación de restricciones para la edición, va a poder proteger con contraseña los documentos que ustedes pudieran elaborar y finalmente aplicarlo a casos reales. Como siempre, casos de uso donde pudieran aplicarlo en un entorno laboral. ¿Por qué usar formularios? En este caso, los formularios vienen a completar información sin alterar el diseño, la estructura, el formato que uno se ha dedicado a establecer tan cuidadosamente y se han simplemente llenado o alterado algunos campos que vamos nosotros a establecer. Entonces no afectamos otro tipo de contenido a menos de lo que sí lo deseamos, ¿sí? Porque también esto se puede llegar a personalizar y es que Word nos lo permite. Y como no vamos a poder dar esa opción de alterar otras partes del documento, podríamos también aplicar cierta protección como las contraseñas. En este caso, los formularios vienen a ser una herramienta esencial en los entornos empresariales y en los entornos institucionales. Ahora, en cuanto a los usos habituales para los formularios, vamos a decir que como ejemplos podríamos señalar las fichas de inscripción, también las solicitudes e incluso podrían ser evaluaciones. De esta forma, el usuario que va a llegar a completar ciertos datos, pues va a tener la facilidad de poder ubicar a los datos que corresponden en campos específicos. De repente sin poder perderse porque al no poder editar otro tipo de contenido, pues está restringido a llenar ciertos campos. Y también podría usarse dentro de los formularios internos de una organización, usualmente cuando tenemos estructuras que llegan a repetirse. Pero esto nos da posibilidad a que un documento pueda ser, además de reutilizado, también guardado, recopilado, que vaya a poder recopilar información puntual, ya que estos formularios tienen ese objetivo de capturar información específica. Un formulario en Word está constituido de controles o campos que van a ser editables, por supuesto, porque un campo bloqueado pues no tendría ningún sentido. ¿Sí? Además que estos campos pueden tener o guiar al usuario. Vamos a ver que podríamos establecer ciertas ayudas como pequeños títulos o bocadillos para que puedan guiar aún más al usuario y éste pueda completar la información. Llamamos como usuario a quien está dirigido el documento o el formulario, no a quien lo elabora, porque nosotros mismos podríamos mantener la estructura de un documento. Nosotros los creadores de un documento podríamos, de hecho, no tendría sentido restringirnos la edición a nosotros mismos, a menos que queremos garantizar que no vayamos a cometer un error y modificar cierta parte del contenido. Podría ser, pero nosotros como creadores de algún formulario es que dirigimos este documento a otros usuarios para recopilar ciertos datos y se basa en completar únicamente datos necesarios. ¿Listo? Ahora, la estructura y el diseño permanecen bloqueados, es decir, otro tipo de contenido fuera de estos campos, fuera de estos controles de formulario, no van a poder ser editados siempre y cuando configuremos adecuadamente este formulario en un documento.
¿sí? Entonces, y como controles de un formulario vamos a encontrar una variedad, entre ellos los más utilizados, lo que será más útil para nosotros escoger los controles adecuados vienen a ser los campos de texto para poder introducir texto. Por ejemplo, nombres, descripciones, comentarios o cualquier dato alfanumérico. Por ejemplo, podríamos mencionar o adicionar a esto una edad, ¿no? Algún comentario sobre alguna charla, si es que queremos recopilar esos datos mediante un formulario, puede ser, ¿sí? Ahora, en cuanto a las fechas, también tenemos un control específico llamado selector de fecha. Lo que hace este campo específico o especial para este tipo de dato viene a ser que muestra un calendario flotante o emergente que beneficia al usuario para que él pueda seleccionar una fecha específica navegando como si estuvieras en un calendario. Entonces tú no necesitas como usuario de un formulario poder tipear la fecha exactamente, sino que tú seleccionas. También vamos a tener acceso a otro control llamado lista desplegable, el cual ofrece ciertas opciones preestablecidas, predefinidas. Quiere decir que ya tiene una data cargada, un conjunto de opciones que el usuario puede elegir entre ellos. O sea que no es flexible, sino que está restringido a seleccionar uno dentro de varias opciones. Finalmente, entre los controles más usados o útiles vendría a ser la casilla de verificación, que permite hacer un check, marcar o desmarcar opciones. Por ejemplo, cuando queremos garantizar que el usuario haya leído ciertos términos, cierta política o esté entregando cierta autorización y el usuario puede marcar con un check, ¿sí? Esto va a determinar que la persona justamente es consciente de lo que está verificando, puesto que este control requiere de su interacción. Ahora, el usuario solo llena los datos, ¿sí? El documento va a ser el resto. Quiere decir que lo demás, que viene a ser el contenido, la estructura, vendría ya a enriquecer el formulario. Ahora, para activar esta herramienta de formularios, nosotros veníamos trabajando con una cinta de opciones y una configuración que nos permitía activar o visibilizar una nueva pestaña, el cual era llamado programador, aunque también podría llamarse de acuerdo a la configuración del idioma que hayamos establecido para Word, podría llamarse también desarrollador. Entonces tengan al tanto esto porque la pestañita podrían no encontrarlo con el nombre programador, sino como desarrollador. ¿Listo? Y también para poder acceder a los controles del formulario están dentro de esta pestaña, programador. Ahora también, cuando nosotros queremos introducir un campo que permita que el usuario enriquezca el texto, es decir, use fuentes como negrita y entre otros, podemos insertar un campo llamado texto enriquecido. Una variedad de este vendría a ser el texto sin formato. Lo más lógico común será usar un campo que permita un texto sin formato, a menos que queramos resaltar, permitirle dar énfasis a ciertas partes. Esto podría ser útil en campos como por ejemplo para los comentarios, que pueden introducirse varias líneas de texto. Y tenemos los que ya señalábamos anteriormente. Ahora, en cuanto al diseño de un formulario, recordemos que siempre hay que garantizar la claridad, puesto que un formulario tiene un fin, así como un mismo documento. Entonces, las etiquetas tienen que ser claras.
Las etiquetas se refieren al texto que va a acompañar un campo de texto, un control en general. En él se puede mencionar qué tipo de o qué se espera que el usuario pueda completar en ese campo. Por ejemplo, la edad, el nombre, el apellido, comentarios, la fecha de ingreso de un trabajador, etcétera. También necesitamos establecer espacios adecuados, es decir, en los márgenes, el interlineado. Esto para garantizar que hay una legibilidad, porque si nosotros empezamos a pegar cada línea o cada control, podría desorganizarse y realmente el usuario va a estar confundido. Mantener un orden lógico y garantizar validaciones simples a través de controles como la lista desplegable, que ofrece ciertas opciones a elegir en lugar de permitir que el usuario pueda ingresar texto arbitrariamente. Igual para los selectores de fecha. Cuando elegimos un selector de fecha, se define también un formato para poder mostrar aquella fecha elegida. En cuanto queramos nosotros restringir el contenido al resto, además de los controles o campos de un formulario, nosotros tenemos diferentes opciones para esta tarea. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la opción de solo rellenar formularios, o solo comentarios, o solo lectura. Realmente lo que nosotros vamos a usar relacionado a un formulario va a ser usar la primera opción, solo rellenar formularios, para que el usuario pueda concentrarse en lo que sí puede editar. Solo comentarios sería muy útil cuando queremos permitir al usuario realizar revisiones. Ya vamos a ver también un caso práctico acerca del uso de este. Y solo lectura vendría a ser cuando queremos que el usuario solo visualice el documento, más no lo pueda modificar, incluso no pueda ingresar datos. Es decir, que todo va a estar bloqueado en lo que respecta a formularios. Y en cuanto a la jerarquía y al contenido, igual. ¿Sí? Eso sería para la edición modo solo lectura. En cuanto al control de edición por secciones, también podríamos permitir que el usuario pueda ingresar o editar ciertas partes de nuestro documento, es decir, permitir ediciones parciales, además o fuera de los controles o campos de un formulario. También un documento podría ser protegido mediante contraseña. Si resulta muy útil cuando queremos garantizar que este documento sea privado. Y cuando enviamos un documento hacia un usuario, este pueda acceder mediante una contraseña. La contraseña se puede dividir incluso en dos, siempre que queramos hacerlo. Una contraseña para abrir el archivo y otro para poder editar el archivo. Entonces vamos a tener esa facilidad. Igual por aquí se señala cómo podríamos establecer esta contraseña en un documento. Ahora, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuándo usar protección a través de una contraseña? En contratos puede ser, no es algo obligatorio realmente, pero podría ser útil o necesario bajo estos casos. Tenemos también las plantillas corporativas, tenemos exámenes, formularios oficiales, certificados, entre otros. Y como buenas prácticas de seguridad también mencionábamos, el uso de una contraseña fuerte, no de uno sencillo que cualquiera podría adivinar a la primera. Y luego también guardar una copia del documento sin protección, porque a veces podríamos olvidarnos la contraseña de ese documento. ¿Qué hacemos? Pues usando Word no vamos a poder lograr adivinar la contraseña. Se supone que cuando queremos proteger un documento, va a ser lo más seguro posible. Entonces, si nosotros nos olvidamos la contraseña, no va a haber forma de recuperarla. Así que por seguridad,
guardamos una copia sin esa protección. Puede ser una copia, pero en otro medio de almacenamiento o especialmente en la nube. Sí, justamente es algo que hablábamos al principio de la sesión, de las sesiones pasadas. Ahora, cuando queremos compartir contraseña, también hay medios, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, canales de comunicación de la misma organización y otros medios que se pueden desplegar sobre Internet. Pero vamos a llamar como canales inseguros los que están como, por ejemplo, WhatsApp, correo electrónico, porque estos podrían ser revisados, más si es que están abiertos en diferentes computadoras a la vista de cualquier usuario. Entonces, para ello podríamos elegir también el uso de gestores de contraseñas, lo cual vamos a ver al finalizar ya el curso. Hay una sesión especial de seguridad. Y también versionar los documentos, sí, como buenas prácticas. Ahora, en cuanto a los errores comunes al proteger documentos, mencionábamos esto. Debemos de tratar de especificar o usar una contraseña que podamos recordar, ¿sí? Entonces, esto se dificulta aún más, se complica la cosa cuando tenemos múltiples contraseñas para diferentes plataformas. Por eso es que el uso de un gestor de contraseñas es muy útil. Hay varias alternativas, incluso gratuitas, que podríamos utilizar. Pero si no, almacenemos esta contraseña en un lugar seguro o tratemos de recordar. Si nos olvidamos y no tenemos ningún backup, ningún respaldo de este documento, pues ya perdimos. Luego también bloquear demasiado el documento. Si nosotros bloqueamos o restringimos o ponemos contraseña a todos los documentos, eso ya puede ser excesivo, porque no todo necesita una protección. También es bueno probar el formulario antes de enviar, o sea, probarlo nosotros mismos, ¿sí? Y finalmente, no guardar la plantilla base. Mencionábamos en sesiones anteriores el uso de las plantillas y la utilidad que hay sobre ella a través de la reutilización de ciertas partes que incluso conllevaba el uso de la marca institucional para redactar documentos, ¿sí? Bien, entonces vamos a irnos hacia la parte práctica para poder aprender acerca de los formularios. Bien, yo tengo por acá un documento Word llamado solicitud de vacaciones base y form. Este vamos a abrirlo. Recuerden que este también va a estar disponible en la plataforma de Udiapolis para que lo puedan descargar. Este documento básicamente contiene una página, tiene un encabezado, tiene un pie de página, tiene ciertos datos como si se tratase de una solicitud de vacaciones. La idea es que nosotros estamos elaborando este formulario, no lo estamos completando, no es para nosotros. Estamos suponiendo de que va a ser para alguien más, ¿sí? Entonces, por acá nosotros hemos construido, ¿no? Hemos elaborado un formulario básico sin los controles que Word nos permite hacerlo. Entonces, comúnmente lo construimos así, ¿no? Ponemos por acá texto que pudiera ayudar a la izquierda y al lado derecho colocamos como unos puntos, unos guiones bajos, una línea que guíe al usuario para que complete esta información. Esta estructura es bastante sencilla. Podríamos utilizar también lo que vienen a ser las tablas, usando dos columnas o tres y acomodando la parte textual y la parte que se debe completar. De hecho, muchos formularios tienen esa estructura en el uso de tablas. Pero para este ejemplo vamos a usar un formulario más sencillo.
Eso no restringe el hecho de que podamos utilizar controles o formularios de Word en las tablas. Ojo, que ahí también podríamos utilizar. La idea es cómo lo aplicamos. Una vez que aprendan a cómo aplicarlo, podrían crear diferentes jerarquías, estructuras. Listo, entonces tenemos diferentes bloques o grupos de datos, como datos del trabajador, detalles de la solicitud, el motivo, la declaración. Esto es que es consciente de la información proporcionada, que es correcta para el usuario. También el usuario puede registrar su firma y la fecha de la solicitud. Hasta aquí yo creo que se comprende bastante bien. Es el uso de texto, de listas, de estilos o jerarquías y de líneas o formas que podríamos usar para aparentar que esto es un formulario Word. Ya, voy a quitar esta página que se ha saltado por ahí y lo voy a guardar. Entonces solo tenemos una página. Bien, ¿cómo entonces aplicamos los controles de formulario en Word? Para ello señalamos que tenemos acceso a una pestaña llamada Programador. En él vamos a encontrar distintos controles. Todo esto son los controles que nosotros podríamos aplicar para nuestro formulario. ¿Sí? Entonces, por acá nosotros queremos completar primero acerca de los nombres y apellidos. En ese sentido necesitamos un campo que permite ingresar texto. Para ello yo voy a quitar esta línea porque no me va a servir. ¿Sí? Quito y en el lugar que quiero que se inserte un campo que permita la entrada del usuario, voy a hacer clic y ahí se ve la línea parpadeando y voy a insertar lo que viene a ser este control, el que dice control de contenido de texto sin formato. No necesito que el usuario lo ponga en negrita, en colores, nada de eso. Hago clic y ya se insertó un campo de texto. ¿Sí? Y yo mismo podría insertar algo, por ejemplo, mi propio nombre. Yo estoy probando de que efectivamente ese campo es editable. Voy a presionar control Z y además tenemos una opción muy útil llamada propiedades. Lo encontramos por acá. Propiedades. Cuando nosotros estamos editando un control, podemos hacer clic sobre propiedades y establecer un título o etiqueta. Esto va a poder ayudar al usuario a que pueda completar la información de forma debida. Por ejemplo, si al costado dice nombres y apellidos, podríamos de repente repetir esa información. Algo como ingresa tus nombres y apellidos. Apellidos. Hacemos clic en aceptar y cuando el usuario vaya a editar este control, se va a mostrar lo que viene a ser este texto. Ingresa tus nombres y apellidos. Esto podría ser redundante cuando nosotros tenemos al lado izquierdo, derecho, arriba, ya información que va relacionado al campo que se necesita completar. Entonces, en algunos escenarios esto podría ser muy útil. En este no se nota tanto porque repetimos, ya tenemos este texto acompañando. Sí, pero recuerden que ahí está. Ahora, si nosotros quisiéramos que el usuario ingrese su DNI, haremos lo mismo. Si ingresamos un campo de texto, pero esta vez será muy útil que especifiquemos que aquí solo van caracteres numéricos. Entonces, podríamos especificarlo a través del título. Ingrese solo números o dígitos. Y luego podemos aceptar y eso se va a mostrar en la parte superior del control.
Luego tenemos cargo. Básicamente vamos a hacer lo mismo. Esto ya va a ser repetitivo. Lo mismo voy a hacer con área departamento. Y aquí venimos a tratar ya con fecha de ingreso. En este caso hay un control específico para este tipo de control. Tenemos nosotros lo que viene a ser el selector de fechas, que está por acá. ¿Sí? El selector de fechas. Si hacemos clic, por aquí se muestra un nuevo control y lo nuevo aquí será esta pestañita que nos permite elegir una fecha a través de un calendario. Y lo mismo podríamos también especificar primero el título. Seleccione una fecha. Y luego también podríamos especificar lo que viene a ser el formato que muestra al usuario qué fecha ha seleccionado. Puede ser esta acá, cualquiera que se adapte a nuestras necesidades. En este caso voy a mantener la primera opción y listo. Ya tenemos un campo de texto, perdón, un campo de selector de fecha. Luego, para el segundo grupo tenemos detalle de la solicitud. Igual tenemos que ingresar dos controles para elegir fechas, aquí y aquí. En este caso vamos a cambiar el formato. En lugar de el predeterminado, vamos a elegir esto que podría ser más útil a la persona que va a tramitar este permiso de solicitud de vacaciones. Voy a cambiar también para a esta opción. Listo. Para este campo que me pregunta, pregunta al usuario, lo cual pide el número de días que está solicitando para las vacaciones, podríamos usar lo que viene a ser el campo de texto. Asegurémonos que haya un espacio antes y después. Esto para garantizar de que sea legible, porque una vez que el usuario complete la información, todo esto se va a colapsar. Por ejemplo, ingresamos 5 y el usuario lo va a ver así. Entonces, si no hay este espacio, el usuario puede confundirse. Entonces, garanticemos que haya un espacio. Luego, el periodo al que corresponde. Esto podría usarse también con un campo de texto sin formato. Listo. Vamos a quitar esto de acá. Y en cuanto al motivo, que tiene varias líneas, voy a quitar estas líneas horizontales y en lugar de ingresar lo que veníamos trabajando el campo de texto, ahora voy a usar lo que viene a ser la primera opción, control de contenido de texto enriquecido. Por acá, lo que va a permitir al usuario será darle formato. Voy a hacer un ejemplo. El motivo, estoy yendo de viaje muy lejos. Entonces, si yo quiero de repente enfatizar que me estoy yendo de viaje, como usuario que va a llenar este formulario, podré usar la negrita, resaltar, justificar, cambiar de fuente, poner en cursiva, etcétera. Si es un campo enriquecido. Entonces, si yo quiero permitir eso para el usuario, puedo usar ese control. Lo voy a quitar y en propiedades, vamos nuevamente hacia la pestaña programador, propiedades, vamos a establecerle un título. Especifica el motivo y aceptar. Listo. Ahora, como este es un campo que puede crecer, es dinámico, entonces podría quitar este espacio. No necesito tenerlo fijo, porque esto
o esta sección va a crecer según lo que llene el usuario. Bien, entonces para este tipo de información que se intenta recopilar en la sección de declaración, el usuario, por más que tú hayas establecido este texto que dice declaro que la información proporcionada es correcta, etcétera, etcétera, lo cual requiere la atención, requiere la conciencia del usuario de lo que está llenando, mejor lo hacemos explícito. Entonces, para ello, antes de este texto, voy a establecer o insertar un control. Y este viene a ser el control de marcación. Sí, este consiste en poder marcar o desmarcar un campo. Entonces lo voy a dejar así. Recuerden que aquí la X significa que está marcado y en blanco significa que no. Podría modificar ese comportamiento. Si me voy a propiedades de este control, podría especificar el símbolo que me dice que está activado. Entonces yo con este botón podría buscar otra opción, otro símbolo. De repente esta V. Entonces acepto, acepto y cuando haga clic se va a marcar o va a aparecer esa opción, ese símbolo. Pero resulta que la V no se ve tan bien. Va a confundir al usuario. Voy a cambiar a otro símbolo. Ah, voy a dejarlo en esta X. ¿Sí? Aceptar, aceptar. Uy, si es que yo lo marco, parece como si no fuera un campo, sino más bien un X, un texto. Entonces voy a retroceder. Voy a dejarlo tal cual está el original. A este, ¿sí? Entonces este se va a quedar así para cuando sea marcado que muestre este símbolo. Listo, lo voy a dejar desmarcado, ya que tiene que ser una selección explícita. En cuanto a firma del trabajador, recuerden que este podría ser una imagen. Entonces vamos a insertar lo que viene a ser un control de contenido de imagen. Esta opción de acá me va a permitir insertar imágenes. Entonces a insertarlo, voy a disminuir su tamaño un poco menos, lo voy a ubicar ahí y para la fecha de la solicitud finalmente voy a elegir el control de fechas. En él yo voy a modificar las propiedades para darle otro formato. De repente la hora más. Será este de acá. Ya, este de acá. Acepto. Y quisiera utilizar un control más. Vamos a quitar este control. Oh, no, no, no. Mejor ese no. Bueno, en una empresa o en una institución se supone que hay ciertos áreas o departamentos definidos, ¿no? Y eso está muy registrado. Para ello, entonces, si nosotros tenemos data que puede preestablecerse como un conjunto de opciones, como es el caso de área, departamento de una institución, podríamos utilizar lo que viene a ser el campo de lista desplegable. Para ello voy a quitar este campo eliminándolo y en su lugar voy a utilizar esta opción que dice, no, no, este no es, este de acá. Lista desplegable. Voy a insertar y luego voy a irme hacia propiedades. Luego, acá en este cuadrito,
voy a insertar todas las opciones que se pueden elegir. Tengo por acá una opción que dice elige un elemento. Podría quitarlo para hacer obligatorio la selección de una opción que ahora vamos a insertar. Entonces, por ejemplo, estamos en el caso de áreas, departamentos de una institución. Entonces, digamos, área, sistemas, acepto. Luego, área de ventas, acepto. Área de recursos humanos, acepto. Podemos agregar otra información, otro departamento como marketing, acepto. Y nuevamente acepto. Entonces, el usuario lo que va a hacer no es insertar ya texto, sino seleccionar a través de esta pestañita una opción como los que veníamos agregando. Sistemas, por ejemplo. ¿Sí? Voy a presionar Control Z y ya mi formulario estaría diseñado. Tenemos varios campos de acceso, tanto de texto, con formato, sin formato, de fecha, lista desplegable, imagen, a control de marcado o verificación. Y ahora el siguiente paso es cómo yo solicito la información al usuario. Vamos a volvernos hacia inicio y asegurarnos de que estamos guardando este documento. Recuerden eso, que cuando estamos trabajando con documentos locales, siempre va a ser necesario, útil poder asegurarnos que estamos guardando los cambios del documento. Listo, entonces si yo le envío este documento tal cual al usuario, vamos a suponer que yo he recibido ese documento y lo tengo en esta carpeta. Yo soy el usuario, abro el documento, veo que hay ciertos campos. Intuitivamente, si no conozco ni siquiera los controles, me voy a perder. No sé dónde llenar, pero más o menos por aquí me dice, ¿no? Haz clic o pulse aquí para escribir texto. Pero yo, como no trabajé nunca con formularios, me equivoqué y por aquí presioné el clic. Y pongo mi nombre, Darwin Galindo. ¿Qué pasó? Me confundí. Edité otra parte del documento del formulario que debería estar bloqueado. Entonces, para garantizar esto, que el usuario no se confunda o no modifique aquella parte que no debería, vamos a irnos hacia la opción nuevamente de programador. Aunque podríamos también hacerlo desde revisar, pero esta vez desde programador. Aquí tenemos una opción que dice restringir edición. ¿Sí? Justamente hace eso. Hacemos clic y por acá nos abre varias opciones. La más útil para este escenario será restricciones de edición. Si nosotros marcamos esta casilla que dice permitir solo este tipo de edición en el documento, a continuación yo especifico qué voy a permitir en el documento. Así que hago clic por acá y voy a desglosar esta lista. Por acá yo puedo permitir solo las marcas de revisión, los comentarios, rellenando formularios, sin cambios, solo lectura. Lo que necesitamos para este escenario de formulario es esta opción que dice rellenando formularios. Entonces, lo único que me va a permitir en cuanto a edición se trata, va a ser rellenar el formulario. ¿Sí? Entonces, relleno, se ha seleccionado esa opción, pero no es todo, hay que aplicarlo. Entonces, por acá tengo un botón que dice sí, aplicar la protección. Clic y por ahí es opcional ingresar una contraseña por seguridad. Ya es opcional. Entonces, yo voy a introducir una contraseña. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, 3 veces 1. Eso para no olvidarme y hacerlo sencillo en esta sesión. Me pide por segunda vez ingresar la misma contraseña que he puesto por acá. ¿Sí? Esto es opcional. Ustedes le podrían dar clic en aceptar sin introducir la contraseña, pero lo vamos a volver más interesante, ingresando una contraseña. Luego le voy a dar clic en aceptar. Listo. Ya se ha restringido la edición de este documento. Si yo soy el usuario, voy a guardar este documento, ¿ok? Antes que me olviden. Guardo y aparentemente yo le envío este documento al usuario. Abro como usuario. Estoy suponiendo que estoy con ese rol. Y nuevamente, hacemos que me he equivocado. No sabía dónde hacer clic y le hice clic por acá, nombres y apellidos. Por más que yo me equivoque, Word no me va a permitir editar otro contenido que no sea un campo de formulario. De hecho, ya por defecto me ha seleccionado un campo para que yo pueda ingresar el contenido. Entonces, por aquí me está solicitando, ingresa tus nombres y apellidos. Entonces, comienzo yo a rellenar la información. En este caso, Darwin Galindo, y con la tecla Tab empiezo a navegar sobre el siguiente control. Mi DNI, mi cargo, puede ser con clic también. Entonces por acá podría poner desarrollador software. Listo. Área, departamento. Acá no me va a permitir ingresar nada de texto. Más bien tengo acceso a una pestañita. Entonces hago clic y voy a seleccionar la opción sistemas. Fecha de ingreso. Por aquí tengo una pestañita y voy a seleccionar, digamos, yo recién he ingresado en marzo y quiero mis vacaciones. Entonces yo selecciono y ahí se muestra con el formato que tenía. En cuanto al detalle de solicitud, desde cuándo quiero las vacaciones, desgloso la pestañita y voy a suponer que desde el lunes 6 de abril. Quiero un feriado larguísimo. Entonces selecciono el 6 de abril y ahí el formato es distinto a lo que está acá. Y eso es porque hemos modificado mediante propiedades el formato. ¿Hasta cuándo? Digamos hasta 30 de abril. Bastantes días, pero eso es lo que yo quiero. Entonces, igual se muestra el formato. En cuanto al número de días, uy, esto creo que ya estaría por demás, ¿no? Tocaría hacer el cálculo. Vamos a decir que 15 días. Periodo al que corresponde, bueno, vamos a decir a abril. O seguro será 2026 el año, no creo que el mes. En cuanto al motivo, requiero mis vacaciones para sustentar mi tesis, digamos. Listo. Yo quisiera resaltar ciertas partes y aquí no me está dejando. Qué raro. ¿Será porque hemos marcado esa opción? Bueno, vamos a ir jugando de todas formas con el control de edición. Entonces yo ingreso esa información. Luego, en cuanto a declaración, yo explícitamente voy a marcar que acepto esto, que estoy declarando esta información correctamente. Clic y ya marqué. En la firma voy a hacer clic en el control imagen y se me abre una lista de opciones para agregar una imagen. En este caso puede ser desde un archivo. Localmente voy a buscar una imagen y podría ser esta mi firma. Entonces inserto y ya está. La fecha de la solicitud, esto es una fecha, entonces yo selecciono el día de hoy. A las 00 horas podría modificarlo a las 15:30. Listo.
Entonces, ya completé el formulario Word. Ahora, esto yo como usuario, pues se lo voy a enviar hacia quien ha requerido o quien necesita tramitar mi solicitud. Bien, entonces esto es lo que viene a ser los formularios y también el control de edición. Ahora, si yo quiero, supuestamente yo guardo y se lo envío, ¿cierto? Si yo quiero volver a editar el contenido que está fuera del formulario, fuera de los campos, nuevamente quiero volver a la edición. Voy a irme hacia la opción programador, ¿sí? Recordemos que ahorita está bloqueado toda la edición que no sea control de formulario. Voy a irme nuevamente a restringir edición. Y por acá encuentro una opción que dice suspender la protección. Cuando yo haga clic, vamos a hacerlo, me va a solicitar la contraseña. En este caso, yo necesito especificar la contraseña mediante el cual he protegido este documento. Entonces, la contraseña, si es que yo lo especifico mal, me va a dar un error. Nuevamente, ahora sí voy a ingresar una contraseña válida, el cual era 111. Acepto y ahora ya puedo editar las demás partes de este documento. Puedo agregarle, no sé, una S, modificar, agregar más campos, etcétera. Entonces, para eso me sirve la contraseña. Si es que no hubiera establecido la contraseña y hubiera querido quitar la protección, mediante ese botón igual se hubiera permitido realizar esa acción sin solicitar ya una contraseña, porque para eso sirve la contraseña. Sí, entonces creo que por acá hay una pregunta, ¿no? Por ahí preguntan si sería posible que se establezca por defecto entre la fecha de inicio y la fecha de culminación de las vacaciones. Bueno, los campos de o controles de acá de un formulario Word son limitados. Si nosotros queremos garantizar, por ejemplo, de que cumplan cierto patrón regular, cierto formato, por ejemplo, que solo se acceda dígitos y no textos, que solo se valide 0 a 30 días y no se pueda ingresar números negativos, o si se quiera bloquear ciertas fechas del selector de fechas, o si quisiera ingresar un texto, pero solo hasta 30, 50 caracteres, o que no se pudiera ingresar espacios, los controles de Word no son lo suficientemente avanzados. ¿Sí? Entonces, las validaciones que nos permite estos controles, estos formularios son limitados. Entonces, si queremos hacer cosas más avanzadas, podríamos hacerlo ya usando macros, lo que hablábamos la sesión anterior. Ya mediante programación, podríamos hacer que ocurran cosas como calcular a partir de otros campos, restringir ciertos datos en algunos controles. Entonces, eso mediante macros que ya vendría a usarse programación. Entonces,
En este escenario solo vamos a usar los controles básicos, las validaciones básicas. Entonces no podríamos tampoco vincular, restar esta fecha, ¿no? La fecha hasta menos la fecha desde y especificarlo por acá, ¿sí? Ahora, en cuanto a la protección de esta información, de este formulario, nosotros sí podríamos personalizarlo aún más. Si nosotros volvemos a acceder a esta opción que dice restringir edición, nosotros tenemos una opción más que dice acá limitar el formato a una selección de estilos para poder ah, restringir ciertos estilos de Word. ¿Sí? Si queremos ya un control un poco más granular, más personalizado. Igual acá, si nosotros quisiéramos algún tipo de edición que no sea rellenar formularios, también tenemos comentarios. Tenemos también solo lectura. Vamos a nuevamente elegir la opción rellenar formulario. Rellenar formulario. Esto, a ver un momento. Ya. Vamos a ponernos ahora en esta situación de que no queremos usar una contraseña. En este ejemplo, ya no vamos a especificar ninguna contraseña. Voy a darle clic en aceptar. Y aquí también se bloquea el contenido del documento. Que no sea un control, se bloquea. No me deja editar, ¿no? Por más que ubique el cursor por acá, no va a dejarme. Y si es que yo quiero volver a editar, hago clic en el botón suspender la protección y aquí ya vuelve a editarse. ¿Sí? Entonces, eso es sin contraseña. Eso sería más inseguro para alguien que yo estoy enviando un formulario. Pero puede ser que en entornos pequeños, en entornos más formales, más organizados, no sea necesario aplicarle contraseña. Pero en entornos mucho más grandes, seguro que sí. ¿Listo? Entonces, ahora, nosotros estamos hablando de un formulario, pero ¿qué hay del documento en sí? Que también puede protegerse, ¿sí? Porque esto finalmente es un documento Word. Nosotros tenemos la opción de protegerlo también, ¿sí? Acá, ojo, que también hay una opción en esta pestaña de revisar, así como en el de programador. Tenemos esta opción de restringir edición de igual forma. Ya. Entonces, si este lo tratamos como un documento, no necesariamente un formulario, podríamos realizar el control de edición solo para comentarios. Esto sería muy útil cuando queremos hacer las revisiones. Pero antes de esto, vamos a pasarnos a bloquear el documento, proteger el documento mediante contraseñas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos proteger ya el documento, no solo el formulario, ya vamos a suponer que este es un... de hecho, voy a guardar un momento esto, ¿ok? Voy a quitar esa página que se ha insertado, voy a guardar y voy a abrirme un nuevo documento. Entonces, aquí voy a decir, voy a copiarme algo desde internet. A ver, algo muy útil que es Word. Listo. Voy a copiarme este contenido en este documento
Ya, vamos a quitar todo esto y vamos a darle en justificado nada más. Listo. De repente yo estoy armando un documento. Un documento que ahora mismo lo voy a guardar. Ya. Este es un documento que estoy redactando y requiere, digamos, cierta protección porque es privado. Entonces, lo más lógico será guardarlo en la nube o en local. Entonces, yo tengo una carpetita de trabajo y lo voy a guardar acá. Voy a ponerle como nombre documento confidencial. ¿Listo? Documento confidencial. Ahora, si yo quisiera proteger con una contraseña este documento, existe por acá una opción que dice herramientas. Y cuando yo lo desgloso, hay varias opciones. La que me interesa es esta de acá. Opciones generales. Si hago clic, me va o me da la posibilidad de que pueda establecer una contraseña de apertura. Es decir, para abrir este documento. En el ejemplo anterior del formulario, en él lo mínimo de permisos que podíamos otorgar era de solo lectura. Pero con esta opción nosotros garantizamos de que ni siquiera se pueda abrir el documento. Entonces vamos a establecer una contraseña de apertura o de lectura. Voy a ponerle una contraseña, el 111, y además me da la posibilidad también de establecer una contraseña de escritura, o es decir, para editar. Ya, entonces acá voy a poner la contraseña 222 y ahora voy a darle clic en aceptar. Me dice, vuelve a escribir la contraseña de apertura. Ahora, para este escenario, yo tengo que repetir la contraseña, porque si no, puedo yo estar equivocándome. Con esto, Word, ¿qué es lo que busca? Que garantice recordar la contraseña. Entonces, para la apertura, puedo ingresar 111 otra vez y para la escritura 222. Acepto y guardo. ¿Sí? Guardo y voy a cerrar esta ventana y voy a cerrar esta ventana que, bueno, ya no estoy editando, pero vuelvo a abrir el documento confidencial. Listo. Entonces, cuando intento abrir este documento, miren que ni siquiera me está permitiendo leer algo de qué trata. Me está requiriendo una contraseña. Entonces, para ello, podría yo intentar poner una contraseña como el 666 y me dice, es incorrecto y ya no hay más. No me permite hacer nada más. Voy a cerrar este documento y vuelvo a abrirlo. Ahora sí voy a ingresar la contraseña de apertura, que vendría a ser 3 veces 1. Acepto. Y ahora me solicita, o bueno, leamos, me dice, este documento está reservado por Darwin Galindo. Escribe la contraseña de escritura o ábralo como solo lectura. Una cosa es la contraseña de lectura, perdón, de apertura. Y otra, la contraseña de escritura. Acá me está pidiendo el segundo, pero yo ya ingresé el primero. Quiere decir que por lo menos yo puedo leerlo. Entonces voy a hacer clic acá en solo lectura y efectivamente lo que me va a permitir es solo leer. Miren, yo podría incluso modificar de repente. La primera opción no me deja. Por más que yo teclee, seleccione, nada, no me deja. Pero aquí se me habilita
Uy, perdón. Se me habilita una opción que dice editar de todas formas. Yo le voy a dar clic y ahí me va a permitir editar, ¿sí? Me permite editar, pero si es que yo quiero guardar para sobreescribir este documento, entonces me pide que yo guarde en otro documento, en otra ubicación o que lo renombre, pero básicamente va a ser crear un nuevo documento. No va a ser sobreescribir el original, porque por más que yo haga clic en guardar, me va a decir no podemos guardar esto porque tú solo tienes permisos de lectura, ¿sí? Entonces, realmente no me está permitiendo editar el archivo original, sino que estoy creando un nuevo documento a partir del que he abierto. Entonces, para hacerlo, tendría que ingresar la contraseña de escritura también. Voy a cerrar esto, no guardar. Vuelvo a abrir. Y por acá, nuevamente, coloco la contraseña de lectura o apertura. Acepto. Y ahora para entrar en modo de edición, coloco la segunda contraseña y acepto. Ahora sí, yo puedo modificarla y guardamos. Listo. Y ya me permitió guardar. Entonces, si yo vuelvo a abrir este documento, va a pasar lo mismo. Me pide una contraseña de apertura y una segunda contraseña de escritura. ¿Sí? Entonces, podría haber un escenario donde requiera usar ese tipo de protección. Ahora, ¿qué pasa? Voy a editar esto y voy a agregar tres párrafos. Voy a guardar y listo. Mm, Ahora ejemplifiquemos un escenario cuando necesitemos nosotros la revisión, ¿sí? La revisión de un documento. Para ello vamos a quitarle ya las contraseñas, ¿sí? Voy a quitarlo yendo nuevamente a guardar como. Voy a ubicar dónde está mi archivo. Y como si fuera la primera vez, voy a acceder hacia esta misma opción, herramientas, opciones generales. Y para desactivar la protección mediante contraseña, voy a quitar o borrar estos tres puntitos en estos dos campos. ¿Sí? Acepto, guardo y ya tengo este documento desprotegido. Si volvemos a abrir, ahí tengo documento confidencial que ya no está protegido. Listo. Ahora vamos a ver el tema de las revisiones. Es usual que cuando yo estoy redactando un informe, una monografía, requiera la revisión de un asesor, un tutor. Para ello no necesito darle acceso de edición o permisos de edición, sino solo de lectura y comentarios. Entonces, para ello, yo puedo irme a la opción revisar, luego restringir edición, activo la segunda casilla y luego voy a irme hacia la opción que yo requiero para este escenario. Como requiero revisión y requiero en este caso comentarios, puedo yo elegir esta opción, comentarios. ¿Listo? Entonces acá volvemos a aplicar la protección. Hago clic en sí, aplicar y podría ponerle una contraseña. Entonces lo pongo dos veces la misma contraseña, acepto y ya está. Entonces guardo mi documento, cierro esto,
Se lo envío al revisor. El revisor va a abrir el documento y acá no me va a permitir editar por defecto este documento, ¿sí? Yo como revisor no tengo ese acceso. Estoy suponiendo que soy ya el revisor. Entonces, por acá puedo modificar lo que quiero hacer sobre este documento. En lugar de editar, que no tengo permisos, entonces no, no tiene sentido estar en este modo de apertura, sino más bien irme por este segundo, que dice revisión, sugerir cambios y agregar comentarios. Entonces, entro a este modo. Este panel en sí no me va a servir, entonces lo cierro. Y podría yo agregar lo que vienen a ser comentarios. Sí, entonces, si yo soy el asesor, por ejemplo, digamos quisiera poner un comentario por acá. Selecciono y se me habilita por acá un control que es flotante. Si pongo el cursor sobre, me dice insertar un comentario. Además, mediante la pestañita, hay una pestaña que se llama revisar nuevamente. Hay una herramienta llamada nuevo comentario. Es lo mismo. Entonces, si yo selecciono y hago clic sobre cualquiera de estas opciones, voy a poder comentar sobre ese extracto de texto seleccionado. Por aquí, digamos, no puedes hablar de computadoras. Vamos a corregir esto. No puedes hablar de computadoras si no las conoces bien. Digamos que ese es mi comentario. Para publicarlo, presiono en este botón un clic, ¿no? Clic, ya está comentado. Listo. Sigo. Como revisor, de repente, por acá quiero comentar. Agrego un comentario y aquí, bueno, se ha seleccionado una palabra como mínimo, tendría que seleccionar una palabra. Entonces, por acá menciono. Agrega más casos de uso. Listo. Ya tengo dos comentarios. Y así podría seguir agregando comentarios. De repente me equivoqué por acá y le puse una tilde. O sea, agrego un comentario que diga no lleva tilde. Porque yo, como revisor, no tengo acceso a editar. Entonces, solo puedo comentar. Y de repente quiero agregar un comentario del mismo texto, pues lo agrego acá, como si fuera una respuesta a mi primer comentario. Y digo, es más, mejor cambia de tema. Va a ser bien malo y lo publico. Listo. Entonces, yo sigo así hasta que finalizo. Una vez que finalizo, lo guardo, se lo envío al que ha redactado este documento. Vamos a simular eso. Voy a cerrar. Vuelvo a abrir el documento confidencial era, ¿no? Bueno, en este caso yo como ya redactor, como el que ha creado, elaborado este documento, puedo leer los comentarios. Entonces me aseguro de leer, pero también de desbloquear la protección. Entonces me voy a revisar, me voy a restringir edición y luego suspender la protección. Pongo la contraseña y listo, ya se desbloqueó. Entonces, ahora, como estoy en modo edición, pues yo ya completo lo que necesito.
De repente si aquí me dice esto, ya lo quito, no sé qué haré. La idea es que ahora tengo acceso en modo editor, ya que soy el propietario, ¿no? El creador de este documento. Y si quisiera eliminar estos comentarios, hago clic sobre él y lo elimino con esta opción. O bien por acá en estos tres puntitos, eliminar el hilo. El hilo dice porque tiene más de un comentario. Entonces simplemente hago clic por acá y ya se eliminó. Y por acá igual ya se eliminó. Y guardo y ya está. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos permitir que un documento lleve protección, de que se requiera contraseña, ya sea una o dos, según el nivel de acceso, ya sea modo lectura o modo edición. Estos controles son muy útiles para cuando nosotros queremos compartir un documento con otros usuarios que tienen otro tipo de rol sobre el documento. ¿Sí? Entonces voy a guardarlo por acá. Y ahora, si tuvieran alguna pregunta, porque quedaba pendiente un ejercicio de la sesión anterior, ¿no? Y vamos a hacerlo ahora mismo. Ya, veamos. El ejercicio anterior o la pregunta anterior era cómo realizamos la paginación en orden descendente. Para ello, yo ya configuré lo que viene a ser el formato de moneda de mi sistema, yéndome a configuración, buscando formato de moneda y lo he cambiado a dólares. Y ahí dejaría de mostrarme el error que anteriormente veíamos. Vamos a verificarlo. Voy a acceder por acá a este pie de página. Estamos en este documento confidencial que lo vamos a reutilizar, ¿sí? Entonces por acá voy a insertar lo que viene a ser un elemento rápido. Luego campo, aplico fórmula y voy a insertar el número 1. La fórmula es igual a 1, porque esto lo voy a personalizar todavía. Acepto y ahí ya no me da ese error que vimos anteriormente. Decía algo como esquema o valor inválido. ¿Sí? Entonces, con esa configuración de Windows del sistema se ha corregido, pero realmente no debería de pasar. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hago para que podamos hacer una paginación descendente? Voy a salir de la edición del pie de página y voy a colocar más texto para que se pueda ver al menos 3 páginas. Listo. Guardo. Y acá tenemos un pie de página que se repite. Todo está 1, 1, 1, 1. Bien. Vuelvo a editar. Y para poder editar esto que acabo de insertar, que es una fórmula, voy a activar el modo edición o alternar modo edición. Permítame un momento, por favor. Hay una notificación que me está distrayendo. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a editar lo que viene a ser esta fórmula que acabamos de insertar. Entonces, yo me, me aseguro de estar seleccionando esta fórmula o este campo insertado y voy a presionar la tecla Alt más F9.
¿sí? Alt más F9. Puedo volver a hacerlo, no hay ningún problema. Y ahí voy a ver caracteres extraños en todo el documento. Más cuando hay paginación, otras fórmulas, campos insertados. Incluso por acá veo campos extraños. Y es porque se está editando ciertas variables del documento que están ocultos al usuario, porque el usuario no lo comprende. De hecho, ni siquiera yo comprendo por qué va acá blank. Pero bueno, vamos a centrarnos acá. Yo estoy ya en edición. Ahora voy a quitar este uno y voy a insertar otras llaves u otra fórmula dentro de esta. Con el acceso o atajo de teclado, la combinación control más F10. Uy, no funcionó. Ah, no, es control F9. Ya, aquí es control F9. ¿Sí? Entonces, control F9 para insertar un nuevo campo. Recuerden que estos no son llaves simples. Estos caracteres no son llaves simples. Ojo, porque en el teclado tengo esto, ¿cierto? Estas teclas que son llaves, pero no es lo mismo. Con control F9 hago esto. Ahora, dentro de estas llaves voy yo a insertar el campo NumPages. Y esto existe, si es que se recuerdan, nosotros utilizamos este para la paginación, para saber el número de páginas totales que hay en el documento. Entonces, a esta variable vamos a restarle con el menos la página actual que itera sobre cada página. Entonces, para insertar ese campo, presiono control F9 y ¿cómo se llama? Page. ¿Sí? Page. Ahorita lo vamos a ver dónde está esto. Y adicionalmente le vamos a sumar 1. ¿Sí? Vamos a sumarle 1. Ahora voy a presionar Alt más F9 y ocultar estas fórmulas. Listo. Ahora vamos a ver cómo están las demás páginas. Este es el 2. Ahora este es el 3. Y el que está más abajo es el 1. De esta forma insertamos una paginación en orden descendente. ¿Sí? Entonces, acá abajo está 1, 2, 3. Lo más normal sería ir al revés, ¿cierto? Pero aquí el inicio está 3, 2, 1. Entonces, justamente esto es lo que se preguntaba hace 2 sesiones. ¿Cómo paginar en orden descendente? Word no te lo pone tan sencillo. De hecho, esto no es tan común, ¿no? Y si quisiéramos insertar una paginación en orden ascendente normal, pues podríamos hacer esto de acá. Vamos a poner por acá un campo de texto. Vamos a insertar el número de página, posición actual, ya está. Y vamos a salir de edición y comparen. Este es el encabezado, perdón, el pie de página con dos tipos de paginación. Orden descendente, orden ascendente.
Descendente, ascendente. Descendente, ascendente. ¿Sí? Entonces, igual yo les voy a compartir este documento para que le puedan echar un vistazo. Si es que quieren editar esto, seleccionen lo primero o ubíquense aquí lo más cerca posible. Estoy haciendo zoom, ojo, y con Alt F9, ahí pueden ver qué es lo que contiene internamente ese campo, que es una fórmula en sí. ¿Ya? Entonces, Alt F9 para volver. Y si es que no les actualiza, porque puede ser también, ustedes podrían seleccionar la fórmula, clic derecho, actualizar campos y volver con Alt F9. Puede ser, en algunas ocasiones no se llega a actualizar el valor final. ¿De dónde he extraído esos nombres tan raros? NumPages, page, de acá. Si nos vamos a insertar elementos rápidos, campo, acá está, NumPages. NumPages, acá está. Y page también está acá. Sí, entonces acá más o menos encontramos la descripción de qué trata cada campo. Acá dice, inserta el número de página actual. NumPages es número de páginas del documento. Si queremos contador de palabras, acá también hay. NumWords. Entonces, con eso podríamos guiarnos para armar una fórmula. ¿Sí? Entonces, con macros también podría llegar a hacerse. Pero eso podríamos verlo ya con ayuda del módulo de IA, de inteligencia artificial para Office. Cancelo esto y ya está. Sí, les vuelvo a dictar. Para editar un campo, voy a ponerlo acá. Para editar un campo, Alt más F9. Para insertar, esto va a parecer redundante, una variable. Control más F9. ¿Sí? Entonces, eso es. Lo que genera las llaves son estas combinaciones de teclas. Control más F9. Y Alt F9 es lo que edita. Si ahorita lo presionamos, Control F9, ahí está. Se ve. ¿Sí? Entonces, por ahí va la respuesta a la pregunta que se había hecho hace 2 sesiones. Listo. Voy a guardar esto para que se los pueda pasar más adelante. Si no hay preguntas, continuamos. Vamos a volver a la sesión 6. Quisiera reforzar este punto en el que nosotros, voy a eliminar estos dos documentos. Nosotros hablábamos acerca de la correspondencia, la generación de documentos en masa. Y por acá yo tengo un documento, es un documento base, no es una plantilla, ojo. ¿Sí? Es un documento llamado certificado participación. Voy a abrirlo para que vean el contenido. Listo. Acá nosotros tenemos un certificado. Es un ejemplo nada más, ojo. Es un ejemplo nada más. Es un certificado que dice gracias por tu participación, nombre del participante, Ada Lovelace. Ha sido un placer tenerte como estudiante. Espero volver a vernos pronto. Una firma en la fecha. Ya, la fecha que es hoy. Si ustedes se han dado cuenta, esta fecha estaba mostrándose para la anterior sesión. ¿Por qué se ha actualizado la fecha actual? Porque es un campo de tipo fecha.
Eso lo hacíamos a través de insertar fecha y hora. Y eso dinámicamente se actualiza cada vez que abro el documento. Entonces, acá yo voy a agregarle una firmita, yéndome hacia trazo. Voy a hacerlo a través de este. Voy a simular esto una firma, ¿ya? Así nada más. Una gran firma. Listo. Entonces, la idea es que yo para muchos de ustedes pueda generar un certificado lo más rápido posible. ¿Cuántos estamos acá? Digamos, somos 79. Estar generando un certificado para los 79 es un trabajo bastante laborioso, muy complicado, ¿cierto? ¿Cuánto me demoraría? Tal vez 1 hora, 2 horas, ¿no? Y sería una tarea muy aburrida porque es altamente repetitivo. ¿Cómo reemplazamos esto? Podría, si es que sé, delegárselo a la IA, pero como nosotros tenemos acceso a una herramienta llamada correspondencia que existe en Word, pues lo vamos a usar nuevamente. La idea es reemplazar esto de acá por los nombres de todos ustedes. Entonces yo tengo acá un documento, un sheet de Google que es editable. Yo le voy a pasar un, un enlace para que puedan insertar sus nombres. Ya. La idea es que puedan colocar, ojo, sin estar repitiendo, sin estar repitiendo la misma celda. Asegúrense de que están usando una celda en blanco. Pero ojo, no se vayan tan abajo. La idea es que ninguna celda quede en blanco, sino que uno pueda utilizar este. Si ya ven que alguien lo está usando, pues no van a estar borrando lo que ya existe, ¿no? Entonces yo les voy a pasar una celda. Porfa, interactuemos. Ingresen sus nombres. Al menos quisiera algunos ejemplos, ¿sí? Sus nombres para probar esta correspondencia de generación de documentos de forma masiva y que podamos ver su beneficio a gran medida. Entonces, por ahí, porfa, escriban sus nombres. Puede ser un nombre y un apellido, no se compliquen. Ojo que esto no es el certificado de Udiapolis, es tan solo un escenario ejemplar para escenificar lo que viene a ser la herramienta correspondencia. Ya Marcial ahí me ha enviado su nombre. Bueno, vamos a hacerlo. Control C, Control V. A ver, escriban nada más su nombre, por favor. Ahí veo que hay varios. No tengan miedo. Vamos a irnos a la lista de participantes. Ya, ahí me están pasando. Si desean, pueden pasarme su nombre y apellido por el chat. Y yo lo pego nada más. Ya. Damos 10 segundos más para acabar con esto. Ya, otro nombre. Otro nombre. Otro nombre. Recuerden que yo estoy copiando y pegando nada más.
Si me pasan en minúscula va a estar. Listo, señores. Cerramos la edición y voy a dejar de compartir. Archivo, compartir, compartir con otros, restringido. Hecho. Ahora sí, ya no van a poder editar este documento. Entonces voy a acomodar la información por acá. Listo. Ya tengo esta lista de estudiantes. Tenemos 22 registros y voy a exportarlo hacia un Excel. Para ello me voy a archivo, descargar Microsoft Excel. Lo he descargado, se llama lista de estudiantes. Lo puedo abrir con Excel si es que lo tengo instalado. Yo tengo por defecto el programa OnlyOffice para abrir estos archivos. ¿Listo? Entonces, esto es tan solo un archivo Excel. Tiene una columna llamada nombre. Tiene una hojita llamada hoja uno. No nos metamos tanto en detalles. Uy, alguien había escrito más abajo. Lo voy a subir acá y lo voy a guardar. Creo que es el único que estaba más abajo. Y voy a cerrar. ¿Sí? Bueno, no va a ser necesario. Todo esto son los registros para quienes vamos a generar un certificado de participación. Ojo que esto es una prueba nada más. Ya, ahora nos vamos hacia nuestro documento base. ¿Sí? Este es nuestro documento base. No es una plantilla, ojo, no vamos a crear una plantilla para este ejemplo. Y vamos a irnos hacia la pestaña correspondencia. ¿Sí? Luego elegimos la opción iniciar combinación. Vamos a elegir la opción cartas. Vamos a seleccionar destinatarios. Vamos a usar una lista existente. Vamos a irnos donde está esa lista. Seguramente está en descargar. Acá tengo esta lista. Abrir. Uy, tengo un error. No puede abrir el archivo, escribir en el otro usuario. Bueno. Asegurémonos de que este archivo no esté siendo usado por otro programa. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Cierro, nuevamente voy a intentar hacer lo mismo. Seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Está en descargas. Abrir. Por acá, no sé por qué esta ventana se tan arriba. Ya, por acá confirmo. La hoja que quiero yo cargar se llama hoja uno. Y por acá la primera fila de datos contiene encabezados. Sí, es cierto. La primera fila contenía el título nombre. Entonces mantengo eso activado, acepto y podría confirmar editando. Edito lista de destinatarios. Acá están los usuarios, perdón, los nombres. Cierro nada más, no me interesa modificar esa lista. Y para poder reemplazar este nombre dinámicamente, voy a seleccionarlo y luego por acá, insertar campo combinado. Doy clic y selecciono nombre, que es la única columna que hay en mi fuente de datos. Selecciono, ahí se ha corrido la línea. Voy a presionar Enter y ahí esto ya se ha convertido en un campo dinámico. Sí, estoy, ojo, en mi documento base. Ahora quiero ver la vista previa, cómo va a quedar. Hago clic acá y ya me está mostrando el primer registro. ¿Quién lo llenó? Cristian Felipes.
Si yo voy al segundo ejemplo, la segunda fila de datos, ya me cambia a Francisca Tapia, Franz Quispe, Josué David. Uy, el nombre de Josué David es un poco largo, pero está bien. Luego Reinaldo Helguera, Rómulo Guión y así. Entonces, ahora vamos a confirmar. ¿Puedo quitar esta vista previa haciendo otra vez clic? Y finalizar y combinar. Clic y elijo la opción editar documentos individuales. Yo quiero para todos. ¿Acepto? Entonces ya tengo por acá generado los certificados para todos los que han ingresado sus nombres. ¿Sí? Entonces de forma sencilla ya tengo esos documentos. Cosa que manualmente tardaría un montón. Entonces tengo el certificado para Cristian, Francisca, Franz, Josué. Caso de Josué, se ha saltado mucho por su nombre. Voy a quitar David. Luego Reinaldo, Rómulo, Marcial. Marcial también tiene un nombre. Voy a disminuir el tamaño de texto. Listo. Ah, Tasía Portal. Voy a quitar Portal. Y así. Listo. Ahora, voy a guardar este documento en alguna ubicación de mi computadora. Voy a hacerlo en mi carpetita de trabajo, sesión 6, y voy a nombrarlos certificados estudiantes. Guardar. Ya tengo este documentito con todos los certificados. Ahora voy a dividirlo. Para esto voy a acceder hacia programador, macros, y no tengo mi macro. Pero es que no se ha guardado. Estaba en mi plantilla. Bueno, no tengo el macro que dividía. Dividía el documento en varias páginas. Entonces lo que vamos a hacer será nuevamente crear ese macro. Porque recuerden que anteriormente el macro lo habíamos creado a nivel de la plantilla. Podía recuperarlo, pero de todas formas tenemos el código. Entonces vamos a crear el macro que es avanzado. Vamos a irnos a Visual Basic, Insert, Module y copiamos el código. El código yo les he compartido a través de la plataforma y es este de acá. Macro guardar páginas individuales. Voy a seleccionar todo, lo copio con Control C, lo pego y ya tengo el macro que se llama separar documentos por página. Lo cierro, cierro, voy de nuevo a macros, selecciono el que he creado y ejecuto. ¿Sí? Recuerden que antes de ejecutar este macro en específico que les he pasado, deben de haber guardado primero el documento en una unidad que no tenga restricción. Por ejemplo, el disco D, el disco E, etcétera. El disco C es una unidad restringida. Entonces asegúrense de guardarlo en otra. Ahora sí, ejecutamos y ojalá este macro soporte este tipo de páginas. Vamos a ver si ha guardado ya. Me dice listo, documentos creados. Aceptar. Y por aquí me ha creado varios documentos, 23 documentos. Vamos a ver si está correcto. Uy, ¿qué ha pasado? No. Por aquí el macro lo que he hecho es
quitar el formato. De hecho, lo ha cambiado y lo ha modificado. Bueno, en todo caso habría que modificar el macro. Pero la idea es que mediante estos, nosotros podríamos ejercer ciertas acciones más avanzadas. Si nosotros quisiéramos modificar ese macro, que no lo he hecho tan bien, y es tema ya del macro, no es de Word en sí. Vamos a cerrar este documento y podríamos modificarlo yéndonos nuevamente hacia macro, separar documento por página, modificar y entender qué es lo que hace esto, ¿sí? Se lo podríamos dar a la IA para que lo revise, para que lo modifique o lo corrija y nosotros actualizar esto, ¿sí? Entonces, con los macros podemos ejecutar acciones, no solamente de forma programática. Ya veíamos que también teníamos macros para reproducir acciones secuenciales. No todas las macros van a funcionar, ya sea, mejor dicho, no todas las macros o no una macro va a hacer todo lo que ustedes necesiten. También tiene sus propios límites. Incluso los macros de terceros que se descargan a través de Internet. Decíamos que tengan cuidado porque podría tener una intención maliciosa. Los más seguros serán los que ustedes mismos graben. Entonces, producto de ello, por ejemplo, es la inserción de una firma. Yo quito esta firma y habíamos creado un macro con un botón enlazado, el que me insertaba una firma. Sí, con esto lo que yo quería era reforzar ese capítulo acerca de las plantillas y los macros, que lo vamos a volver a ver en el capítulo de IA, ¿sí? Para ver cómo es que mediante estos agentes podríamos llegar a simplificar estas tareas. Listo. Entonces vamos a llegar hasta este punto. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la actividad de evaluación. Muy bien, vamos entonces a compartir o iniciar. Voy a pasarles el enlace por el chat. Recuerden que pueden escanear ese QR con el celular o de la tablet. A ver, accedan para poder realizar el examen. Ya esta sería la última sesión hablando de Word. La siguiente estaremos viendo lo que viene a ser Excel. Listo, vamos a posicionarnos en la pantalla que les permite modificar su nombre. Si quieren hacerlo, háganlo ahora. No sé si es acá o acá, pero podrían acceder sus nombres. A ver, ahí te muestro el QR. Nuevamente, a ver, escanealo. No puede ser posible que te salga QR inválido. Voy a probar yo. A ver, voy a escanearlo. No, normal está permitiendo el QR. De repente, porque estábamos avanzando a los siguientes slides y ya no te permitía ingresar. Listo, vamos a iniciar entonces con este examen. Pregunta 1 de 10. Un formulario en Word permite completar información sin alterar el diseño.
Respuesta correcta, verdadero. Así es. Vamos a pasar a la pregunta 2. Para crear un formulario se realiza desde la pestaña. Por aquí es un sinónimo, de hecho, ¿no? Porque ya la pestaña correcta es desarrollador o programador, sino que en algunas versiones, algunos paquetes de idioma, esta pestaña se llama o bien desarrollador o bien programador, que significan lo mismo en este escenario. No es vista, no es diseño, no es insertar ojo. Pregunta 3. ¿Cuál es un ejemplo de control de formulario? A ver, lean bien, ¿ah? Texto editable. Muchos han marcado comentarios. Puede ser, ¿no? Puede ser también comentarios, pero sería más un caso de uso. Comentarios podría ser un caso de uso para formulario, pero ahí te está haciendo un ejemplo de control de formulario. La respuesta correcta sería texto editable. Pregunta 4. Una lista desplegable en un formulario sirve para... Respuesta correcta para seleccionar opciones predefinidas. Recuerden que una lista desplegable muestra un conjunto de opciones válidas. No se puede escribir sobre él libremente, ojo, porque es una lista desplegable. Pregunta 5. Restringir edición permite... Restringir edición permite evitar cambios no autorizados. No permite reducir tamaño del archivo. Pregunta 6. Proteger un documento con contraseña ayuda a... Respuesta correcta, mejorar la seguridad del contenido. Cuando dice contenido se refiere al documento, ¿no? A la redacción. Pregunta 7. El control de edición permite... Respuesta correcta. No, el control de edición permite bloquear todo el documento o partes específicos.
No permite eliminar encabezados. ¿Por qué marcaron eliminar encabezados? Recuerdan que íbamos hacia revisión o programador. A una de esas dos pestañas y hay una herramienta llamada control de edición. Bueno, eso nos permite bloquear la edición del documento para que solo pueda leer o comentar. Entonces, no es para eliminar encabezados. Pregunta 8. ¿Cuál es una buena práctica al proteger documentos? Ya, la buena práctica es guardar una versión editable de respaldo por si nos olvidamos de la contraseña. Una buena práctica no es usar contraseñas débiles, ojo. Tampoco es buena práctica compartir contraseñas públicamente. Públicamente quiere decir que yo lo comparta a todo el público. Digamos por Facebook, yo lo publico, mi contraseña es tal. Esa no es una buena práctica. Pregunta 9. Los formularios se usan para dar formato al documento. ¿Qué dicen? ¿Cierto o no cierto? Falso. Los formularios no se usan para dar formato al documento. Se usan para recopilar información, datos específicos a través de controles. No es para dar formato al documento. Y última pregunta. Un ejemplo de uso de formularios en Word. O sea, un caso de uso. ¿En qué caso podemos usar formularios? Respuesta correcta, lo que más se acerca vendría a ser la ficha de inscripción. Notas personales, eso es algo que podía ser, pero es mucho más difícil. En cambio, una ficha de inscripción lo diseñamos, introducimos controles y recopilamos datos. Bien, a ver quién quedó primer puesto. Felicidades a Tom, primer puesto, Katy y Lola. Y a todos los demás participantes de esta actividad. Muchas gracias por participar.